connect. Hasta el momento el connect nos sirve para poder dimensionar y modelar y dimensionar y verificar las uniones métricas. Ahora con StreamStil, además de eso, podemos generar planos completos de la obra, plano aparte, conjunto, ahora lo vamos a repasar. Y finalmente exportar a formato IFC, que no lo tiene el CPConnect, y también otros ficheros de intercambio que son para control numérico computarizado. Entonces, StreamStil, exportaciones y fabricaciones, ¿no? Entonces, el rol detallado en la industria. Acá la idea es comentar un poco para qué sirve este programa. El modelado de precisión es una herramienta avanzada orientada no solo al modelado de las uniones en particular, sino a la generación completa para la estructura metálica. Y es un puente entre el plano, lo que nosotros diseñamos como ingenieros, y la fabricación de la metalúrgica. En este caso, el control numérico computarizado. El flujo de trabajo no puede diseñar tanto en CIPCAD o en CIP 3D. Hoy vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de llevar una obra de CIP 3D, pasarla al flujo del BIM Server Center, desde ahí importarlo en el StreamStil, donde vamos a tener, además de los perfiles, los esfuerzos, los nudos. Luego podemos dimensionar una unión, sacar un plano, y también podemos sacar entonces estos ficheros de intercambio que son de dos tipologías. Tenemos unos que son los STEP y otros que son los STB, que son los, a ver, por abajo tengo estos STB. Bien, entonces, el programa nos va a detectar todas las chapas, todos los diseños que tengan esas chapas, ya tengan perforaciones, tengan cortes, marcas, y nos va a permitir exportar en estos tres formatos. Este de acá, el DSTB, es el estándar de industrial de control de máquina de corte de taladro. Este detecta cómo es la pieza y acabamos de explicar exactamente cómo que procede, que recibe esto la máquina, identifica y entonces trabaja sobre el perfil. Este otro es un fichero que es de intercambio entre programas que permiten importar la información de un modelo a otro y mantener esa geometría. Y el IFC M.11 es la exportación BIM más fuerte que tiene en este momento CIPE, que es posible de esta manera, no puedo importar con otros programas como Revit o como el IFC BIM Vision, que nos va a permitir no solamente los perfiles, sino también las placas, los botones, y al momento de seleccionar, sentarlo como un elemento, no un gráfico, ¿no? Como elemento propio. Entonces acá, explicando un poquito con mayor detalle esto, el formato de STB, que es este estándar, cada elemento estructural se exporta como un archivo único que contiene estas instrucciones, las posiciones de los agujeros, con las coordenadas para los taladros, cortes que pueden llegar a tener esos perfiles o algunos detalles de agujeros que pueden llegar a tener, aparte de los diámetros de los bulones. Acá tenemos estos otros ficheros, que es lo que comentaba, la posibilidad de intercambiar con otro software, la posibilidad de verlo en 3D en otro software. Y me dice que detecta todos los cortes o muescas de las conexiones, entonces como modelaría una conexión juntas deslizantes, slip joints, para generar el plano de taller. Vos en el programa puedes hacer una unión con todas las herramientas que tenés en la parte del connect, y después puedes elegir una parte cualquiera de una obra y ir a hacer un accesorio. Es decir, no necesariamente tiene que haber una unión entre perfiles, sino que seleccionás un perfil cualquiera suelto en un lugar, y ahí le generás también, tenés todo el mismo, otra vez el panel de operaciones para realizar lo que quieras, y eso después se detecta al momento de la exportación. Bueno, básicamente esto es para evitar errores humanos, y no es solamente un programa de modelado, sino que tiene este flujo de información. Acá
muestro un trabajo práctico que hacemos en el curso Stream Steel, donde importamos esta nave y vemos cómo es el flujo de trabajo. Ahora lo que ahora voy a mostrar esta obra terminada y después lo que voy a hacer es hacer esto mismo con un pórtico solo. Entonces, lo primero que hacemos en el curso es generar estos planos, las vistas superiores, vistas de entrepiso, o sea, la vista de nivel 0, y después hacemos algunos asados de contrafrente, la fachada, los laterales, y todas estas vistas que hacemos, lo que nos va a permitir después es utilizarlas para generar documentación. Acá a la izquierda tenemos las categorías que nosotros podemos aprender del modelo BIM. Fíjense acá que hacemos dentro del curso que hicimos, por ejemplo, de vincular no solamente el IPT con el STEAM, sino también el arquitectura. O sea, dentro del modelo BIM, otros programas. Podría haber sido, por ejemplo, una climatización, donde tenemos ductos, o puede ser de instalación sanitaria, lo que sea. En este caso, para mostrar el ejemplo, tenemos la visualización BIM de todo el modelo, solo se transforman a elementos nativos, los perfiles metálicos. Después, independientemente de eso, podemos hacer planos de todo el modelo BIM. Es como un programa que no solo sirve para la estructura metálica, sino también para sacar planos del entorno de trabajo de toda la obra. Bueno, entonces, una vez que hicimos estas vistas, lo que fuimos haciendo fue generar uniones metálicas. Por ejemplo, esta que está acá. A ver. Creo que esta de acá es. Acá seleccionamos dos elementos, hicimos una unión de una placa frontal con rigizadores. Después también hicimos los apoyos de estos apoyos para los largueros. Estas cosas las fuimos haciendo en clase. Después en la obra, perdón, en el trabajo práctico dimos otras especificaciones. Acá, por ejemplo, hicimos la unión de la cumbrera y además le agregamos unas chapas para poder tomar estas cruces San Andrés en ángulo. El programa también acepta que no sean ángulos, sino que sean varillas redondas macizas. Hemos hecho algunas placas de anclaje. Y también hemos trabajado con uniones del entrepiso. Un entrepiso metálico. Y acá pusimos estas uniones de las correas a estos perfiles por aquí. Bueno, hemos hecho algunas uniones de varios lados. Con todo esto, ¿qué es lo que logramos? Bueno, pasamos a la parte de documentación y acá el programa nos va a dividir los elementos en partes, todo, incluso las chapas, cada una de las chapas soldadas de estas columnas de sección variable va a tener una parte, van a ser tres partes. Bueno, los perfiles en sí van a ser partes, cada una de las placas de anclaje será, o las placas que se utilicen de rigizador, etcétera, cada una es un parte. Entonces, me va a permitir hacer planos especiales de partes. Después, los planos de las uniones que ya estuvimos mostrando. Y después los conjuntos. ¿Qué son los conjuntos para el programa? Bueno, una serie de elementos que son unidos en taller. Por ejemplo, si yo tengo esta viga que viene con esta placa soldada y después otra placa en el otro extremo para unirse con la cumbrera, incluso puede venir ya con los soportes de las correas también soldados. Bueno, toda esa serie de elementos juntos será un conjunto o un ensamblaje.
Después se encontrará con esta otra columna que tiene estos registradores que ya están soldados y la placa de anclaje de acá abajo. Bueno, eso será ensamblaje de otro conjunto. Entonces, si yo así lo defino, cuando hago las uniones, qué cosas se unen en taller, qué cosas se unen en obra, voy a poder separar el conjunto de elementos que yo voy a llevar, por ejemplo, un camión para montar en obra. Si yo no lo hice con la unión en sí, porque no terminé todas las uniones, bueno, no importa, el programa me permite ir asignando una serie de elementos que forman un conjunto. Entonces tengo partes, tengo uniones, tengo conjuntos, y después tengo también todos los elementos de la vista del modelo, que son las vistas que yo anteriormente les mostré, que están haciendo en la parte de modelado. Entonces todo esto lo veo en composiciones. Y puedo generar rótulos que sirvan para las uniones, rótulos para las partes, etcétera. Entonces, al momento de yo crear un nuevo conjunto, se asocia directamente ese tipo de rótulo y se me carga. Se me carga con la información, son variables almacenadas en el programa. Todo esto se puede, además de exportar a estos formatos que comenté, también puedo sacar cómputos de todo lo que tenga la obra, que por ejemplo en el Connect no lo puedo hacer. Entonces, si yo por acá arriba tengo láminas de partes. Acá como ejemplo puse una única parte que sería un perfil IP300. Yo este IP lo puedo rotar o puedo, por ejemplo, voy a copiarlo. Voy a copiar esto, lo voy a pegar por acá y voy a no sé, ver otra vista. ¿Sí? A ver si veo una que sea. Bueno, todas las estoy viendo desde una, a ver, una cosa. Ahí está. Lo puedo ver como quiera. Lo puedo escalar, lo puedo etiquetar, puedo hacer una serie de cosas y automáticamente se me van a ir completando la información que yo haya dejado como variable. Otra lámina de parte puede ser, bueno, otro perfil que estaba ahí. Acá empiezan las cosas más interesantes como los conjuntos. Esto, por ejemplo, es un conjunto de una de las columnas que tenía todos los soportes para largueros, con los rigidizadores todas estas chapas que venían del taller. Entonces con esto, después vengo acá, las etiqueto, se me genera una lista de partes que componen el conjunto y acá me va completando el formato. Otro conjunto. Este conjunto me siguen haber generado las uniones. Simplemente asigné que los tres elementos van a estar unidos en taller. Después tenemos las láminas de uniones. Esto automáticamente se generan las vistas. Yo puedo modificarlas o crear nuevas. Y después lo que las placas también se acotan automáticamente. Pues lo que me queda es agregar identificaciones. Por ejemplo, puedo utilizar no sé, una soldadura de filete, o los bulones. Bueno, acá están identificados los bulones. Lo que quiera identificar lo puedo identificar. Por ejemplo, este perfil, un perfil tipo C de 160x3 y así. Acá tengo otra lámina de uniones. La unión que vimos de la columna con la viga. Y una lámina de la cumbrera. Después generé acá planos de las vistas, los cortes. Esto yo puedo elegir que se vea con los colores, la imagen, o que se vea en monocromo, o que se vea vectorizada, o que se vean con colores y a la vez vectorizado. Y por último,
Por último, ahora voy a mostrar, bueno, acá hay una imagen en 3D eh, de la nave. Por último, acá son las láminas que yo puedo usar capturando la información del modelo BIM, no solamente de acá en Steel. Que en esas patitas que había armado, esa pared con no sé, eso, unas sillas. Incluso si yo tengo un tronco de hormigón armado o una base de hormigón armado, puedo ver esa armadura, seleccionar las barras, puedo cambiar, o sea, puedo etiquetar la información del muro o puedo cambiar la información, lo etiqueto y acá en vez de usar la información IFC, tengo una serie de variables que tiene incorporado, puedo poner acá cualquier palabra y ahí va a aparecer. Bueno, esto entonces siempre se puede imprimir a los formatos DWG, de PDF y puedo hacer un listado completo de la información que tengo acá, es decir, cómputo de los conjuntos, de las partes, de los perfiles, de las placas, de los perfiles, de los tornillos, etcétera. Voy a separar, va a salir un montón de información. Acá están los ensamblajes, las cantidades. Después tengo de conjuntos con sus partes, las partes que hacen cada conjunto. Después tengo los perfiles, la cantidad de perfiles de este tipo, de este otro, de este otro, de este otro, de este otro. Y después tengo las placas, todas las placas, y por acá todos los tornillos y también todas las soldaduras. Y acá se encuentran las posibilidades de exportación, que son en estos formatos de STEP, y FSM.C. También puedo sacar toda la placa a una AutoCAD, donde ya la sección de la placa y la cantidad que tiene, con sus agujeros. Bien, ¿alguna consulta de esto? ¿De cómo funciona? ¿De las posibilidades? Bueno, si esto se entendió en su potencial, voy a hacer un pasaje nomás de CIP 3D Struimestil para ver cómo se puede hacer una unión y un plano. ¿Me dan un OK? ¿Que se escucha bien? Gracias, Velasco. Bueno, entonces, gracias. Bueno, vamos a hacer acá una demo. Entonces, demos Steel 2056. Pero vamos a poner así. Pórtico. Bueno, Martín, ¿cómo te va? Mira, el problema es que si vos pones un Steel Deck, en general eso se calcula en CPCAD. Y en CPCAD te calcula incluso, si vos usas el eurocódigo, las vigas que tienen sección compuesta con hormigón con pernos de corte. Si vos quisieras llevar eso a 3D, la chapa, esa no se puede un perfil de ese tamaño, incluso con la sección que tiene. Esa es la verdad. Y dijeron, o sea, si vos querés calcular una obra de STEC, podés usar losas mixtas en CPCAD y después podés llevar los perfiles laminados que tengas, digamos, la estructura metálica de la chapa, exportarlo
abrirlo en Strume y traer el resto. Después, algunos tips para optimizar mi trabajo al momento de elaborar láminas. Lo más importante, lo que yo recomiendo es acá, opciones de generación, haberte generado una plantilla cada uno de estos elementos y tenerlos ahí para el momento de sacar las unidades. Y después en el modelo definir, agrupar los nudos que son iguales para el momento de modelar uno y verificar todos y que se generen todos a la vez, haberte generado unas buenas listas desde acá y partes para después usar la documentación. Y después nada, después hay no sé, muchas mañas distintas. Hay unos usuarios que les gusta hacer muchas cortes y secciones dentro de la edición de manos. No sé, si tenés dudas o algo que no te surge, no te sale bien, no hay problema en consultar en soporte. Eh, Perdón, a ver qué más. Después, puedes hacer con tubos, sí, sí, se puede hacer con tubos de sección. Mira, acá vas a la parte de modelado, vas a biblioteca. Acá tenés los elementos y materiales disponibles. Acá en perfiles, vos tenés perfiles laminados, perfiles armados, bueno, perfiles conformados, y acá tenés una parte especial de tubos, circulares o rectangulares. Y dentro de los laminados o los armados puede haber perfiles de sección compuesta, que hace eso un poquito ya no se podía, ya se importa perfiles de tipo doble cajón, ese tipo de cosas. Como esto que acá. Después, y también las diagonales de una cruz anales puede ser como decía, dos macizos, aparte que tenés un tubo. Estos de acá son tubos circulares. Acá no hice, pero uno va generando una biblioteca de uniones. Dentro de la biblioteca de uniones, yo creo que, por ejemplo, puedes hacer uniones tipo abridadas o uniones donde un perfil atraviesa el tubo y el tubo se suelda a la placa que atraviesa transversal, digamos, en el sentido longitudinal del tubo. Se puede hacer sin problema. Y estas uniones vos las podés guardar y puedes utilizar acá como esta. Ah, no, esta es otra, es distinta. Bueno, a ver si tengo, bueno, debo tener por ahí una. Después, o sea, por ejemplo, pérgola de sí, eso sin problema. Si tengo una estructura, se me fue. Si tengo una estructura mixta acero y madera, detecta los elementos de madera para las conexiones con los elementos metálicos. Mirá, este es Strubeam Steel. El que detecta los elementos, la única diferencia o mejora que tiene el Connect de momento, aclaro esto de momento, es que Connect importa la madera, te permite hacer uniones metálicas con elementos de madera. Acá lo único que podría llegar a hacer, si tu modelo BIM tiene madera, vas a ver y vas a etiquetarlo, pero no puedes hacer una unión que vincule los elementos de madera. En el Connect, sí. Connect, hasta ahora, hasta hoy, veremos mañana, ¿qué pasa? El Connect sí detecta madera y te permite hacer uniones entre la madera y madera, o la madera y un perfil, o la madera y hormigón, siempre que el elemento que vincula con metal. Eh, Pasa que algunos tubos no los reconoce el Strume Steel. Por ejemplo, creo un elemento de tensiones no conocido, siendo que no me lo reconoce el Strume Steel. Mirá, si tenés un problema con un perfil o alguna tecnología que no te lo reconoce, sos usuario y tienes la licencia de soporte, mandanos la consulta y lo tratamos de importar. Si no podemos, consultamos en España y te damos la respuesta. En general, hay veces, uno truco que a veces funciona es en IP3 creaste ese perfil, por ejemplo, es distinto a los catálogos que tenés acá. En general, cuando vos importás de IP3 a Steam, automáticamente genera esa biblioteca. Otra opción es directamente crear también la misma biblioteca con el mismo nombre en Strume Steel y al momento de importar ya debería tener asociados. Una consulta, algún momento los detalles de uniones generados en el Strume Steel se podrá ver como que
que hace CP3. Eh, sí, mira, creo que sí, creo que la intención es lograr hacer estas bibliotecas de uniones automáticas. En el momento, estas versiones todavía no salió. Yo creo que el espíritu es lo que eso. Bueno, entonces, no sé si son todos usuarios y conocen el proceso o quieren que haga un pótico y lo pasamos de 3D a Steel. Para no hacer más de lo mismo si ya son todos usuarios que conocen el programa. Bueno, hacemos, total, es rapidito. Venimos acá, vamos a poner una hipótesis más por las dudas, para ver también cómo queda esto en la parte de la generación de la unión. Las etiquetas también, voy a hacerlo fácil, voy a poner una única, pero las etiquetas se copian y me van a servir para filtrar también dentro del estilo. Perfil. Vamos a poner estos perfiles. Vamos a poner acá, bueno, mejor los cambios, los vamos a rotar. Conviene también todas estas modificaciones de disposición hacerlas previamente en el ZIP 3D. Así no tenemos que andar haciendo lío en el Connect o en el Steel, porque eso genera que cambiemos los resultados de carga si nosotros estamos haciendo el Steel y modificamos algo, los perfiles, bueno, puede perder la información o directamente no tenga sentido lo que estamos haciendo. Yo elimino una barra que llega, el nudo ya está equilibrado. Voy a poner una carga, la barra, en sobrecarga de uso, poner 5 toneladas, voy a calcular. Mm, ya estamos, lo voy a hacer así, lo voy a subir a Steam y después voy a hacer una modificación en CPD para que vean cómo eso resulta. Entonces, yo tengo esta obra. ¿Qué tengo que hacer? Venir a la obra, haberme logueado primero acá con este botón de acá arriba. Una vez que estoy ahí, vincular esto a una obra en el. Ahora vamos de vuelta por las dudas. Para que hay preguntas por ahí. Otra consulta: ¿por qué si en ZIP 3D se puede diseñar estructuras de madera con normas americanas, luego de su unión en ZIP Connect se puede con la norma europea? Es una pregunta que yo también les he hecho a los españoles, que son los que hicieron el programa, y no, de momento no tenemos una respuesta. Porque por en el Connect siempre es así, todo lo que hace ZIP, empieza con el eurocódigo, con la ISC, fue con normas de todos los países. De momento hay cosas que fueron quedando con el código. Yo sé que están dentro del espíritu es ir incorporando normas y es una que hemos pedido. Después tenemos, dice, ¿los pasos son crear el pórtico o estructura en ZIP 3D? Sí, 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 sí. No, perdón, Germán. El espíritu es, tenés Struby Metil, también es el ZIP Connect. La idea es solamente usar el Struby Metil y nunca pasar por el Connect, realmente. No se falta. Porque dentro del estilo tenés el Connect, de momento. No tenés ese estilo, bueno, te quedas solo con el Connect. Si tenés el Connect y el estilo, no falta pasar por el Connect. Esto hasta que en algún momento, no sé, si van a vincular, unificar o lo que sea. Bueno, vinculamos entonces, hacemos un proyecto nuevo. Vamos acá a crear un proyecto. Le ponemos pórtico demo. Y ahora compartimos esta información, exportando el esfuerzo para los nudos. Y ahora, mientras esto se carga, vamos haciendo
proyecto nuevo. Bueno, abrimos acá, voy a chequear que en el CP 3D ya terminó, paso al estilo y acá selecciono el proyecto que ya creé en el CP 3D y me voy a importar esta estructura. No. Si vos tenés, ahí Juan Cruz pregunta cómo es el trabajo, tengo parte de hormigón y parte de metal. Si vos tenés una estructura en CP3D y después la montás como estructura integral de CAD, o bien trabajás en CP y creas desde CP la estructura integrada, o bien en CP directamente modelás el perfil metálico dentro del entorno de CP sin estructura integrada, cualquiera de las opciones te permite después exportar ese proyecto al BIM server y después de importarlos en el Stream Steel. Lo único que en esta versión de 2026C los perfiles compuestos y los perfiles de sección variable no llegan si bien es de CIPCAD. CIP3 van directo, pero de CIPCAD no. Esa es la única limitación. Porque yo trabajo en CIPCAD haciendo un edificio metálico CIPCAD, sí, CIP3 y tenés todos los perfiles regulares, no hay problema. Si tenés una estructura integrada, perfiles que no son de estas categorías que dije, también la puedes traer sin problema. Bueno, todas las etiquetas y los perfiles, y acá está. Ahora, si yo estuve trabajando y de golpe digo, espera, voy a agregar no sé, algo más. Voy a venir acá. Ay, perdón, este es lo que llegó al Stream Steel. Si yo de golpe paso al IP3D y le voy a agregar no sé, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto y le voy a agregar acá. No, ahora vamos a aprovechar y voy a poner un perfil. Estoy pensando para hacer una unión fácil, voy a poner otro DT. Ponerlo acá. Voy a calcular. Vuelvo a obra, exportar. Paso al estilo y acá vengo a actualizar. Traigo lo que me interesa. Guardo esto. Hola, Guimer Velasco. Mirá, lo voy a hacer así porque esto es algo común, justamente. No estoy haciendo un curso, estoy haciendo una demo muy sencilla. Los que quieren hacer cursos especializados, sin problema podemos ver uniones particulares. O si tenés dudas con una que estás creando, también lo podemos hacer. Acá es solo para mostrar un poco el potencial del programa. Bueno, entonces llegué acá. Si yo quiero hacer una unión, hago clic aquí y voy a seleccionar directamente este nudo que ya tiene varios perfiles que unen. Vengo acá, editamos
Y fíjense que no me trajo los tres. Entonces yo puedo hacer algo. Esto porque ya estaba creado de antemano. Voy a borrarlo para que no se me duplique. Ahí está el otro. Lo voy a borrar también. Fíjense, eso hay que tener cuidado. Nosotros tenemos un nudo y después trajimos más perfiles y tengo dos nudos duplicados. Entonces al momento de hacer placas, por ahí sin querer hago dos nudos distintos. Y al momento de computarlo también me sale. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, acá lo que voy a hacer es hacer la unión. Esta y esta. Ahora sí. Bueno, y acá simplemente es operar un poquito. Voy a hacer una cosa muy sencilla. Voy a estirar lo de siempre. Primero me imagino la cabeza como quiero que sea este nudo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a ajustar barra P1. Barra P1. Voy a ajustar al ala de esta barra P1. Al ala más lejana. Pero lo voy a subir, no sé, 2 centímetros por lo menos. Pueden ser más, 5. Supongo que lo dejo ahí, 2 centímetros. Vamos a poner 3. Y ahora voy a hacer dos uniones muy sencillas. La primera voy a poner acá barra frontal de esta B1, la unimos al perfil P1, a la cara más cercana, y el programa ya me genera automáticamente esto. Me pone una geometría que voy a dar un poquito de vuelo para arriba y para abajo, y me coloca tornillos, esta separación. Yo podría eh, unirlos un poco más. Voy a subir 60. Ah, no, perdón. Claro, esta es la otra separación. Vamos a poner acá 40. Acá me dice que es cada cosa. SI es esto. Bueno, supongamos que está acá, seguro falle, porque son bulones de media. Le voy a poner acá bulones de 16. Quizás esté muy cerca al borde. Puedo ir a cambiar esto. Todas esas cuestiones me las va a dar. Y después me falta hacer la soldadura. Pongo acá, soldadura. Pim. Y después una soldadura toda perimetral de este perfil. Podría poner rigidizadores, sí, en esta unión. Bueno, se van a chocar con esto. Podría ser acá hay una opción de rigidizadores de alma, que son rigidizadores que tengan la dirección de una viga y automáticamente se me genera. Y este otro que está acá es una pared, voy a poner una estilo de chapa lateral y va a ser viga B2, el alma, al perfil P1, alma. Ahí se me generó, acá lo mismo, tengo que cambiar, si quiero la placa que sea un poquito más alta, y quiero que sea un poquito el solape, es este de acá, bueno, por ahí, si lo quiero hacer articulada, le pongo un poquito menos, voy a ponerle 70. Y voy a venir acá a tornillos y me voy a pasar las coordenadas estas y voy a borrar estas uniones. Voy a dejar esta sola que va a tener, por ejemplo, 0, menos 50 y acá le pongo 0,50. Y ahí quedó esta unión. Podría haberle puesto doble placa en vez de la cara anterior en ambas. Y ahí está. Y ahí ya tengo dos uniones que puedo calcular. Vengo acá a cálculo. Y acá el programa me muestra los casos de carga que pasaron de las combinaciones últimas. No sé si se me tildó también la... Ahí está, ahí volvió a resucitar. Bueno, acá yo
puedo ver, por ejemplo, se me radio internet, eso de compartir ya me parece. A ver si volví a la vida o estoy todavía desconectado, ¿me puede confirmar? Se ve, se escucha, gracias. Ahí de paso de Rubén dice, una consulta en cuanto a la comparación de programas. ¿Qué tanto cree que le falta al Struy Steel para igualarse a los programas como Tecla? Una pregunta difícil de contestar. La verdad es que yo no uso Tecla para poder decirte cuál es el nivel comparativo. Si me decís qué funciones que le faltan, si hace Tecla, ahí lo puedo llegar a decir si tengo una idea al respecto. Volví, volví a la vida. Yo lo que creo es que cada vez se va acercando más, porque cada vez mete más funciones y es bastante rápido en la evolución, pero no te sé decir. No sé si Tecla también tiene todas las funciones que tiene este programa. Bueno, acá por lo que yo veo es, para esta combinación, las cargas que trae cada uno de los perfiles aplicadas en estos puntos. Y acá paso a calcular. No sé, Rubén, por ejemplo, qué comando o qué, no sé, función o herramienta crees que diferencia los programas. Yo te juro que no lo uso el tecla para poder decírtelo, si no te digo, con sinceridad. Tampoco tengo idea de precios, si son comparables. Bueno, acá el programa hace un cálculo con el OpenSys por elemento finito, discretiza las placas en retículas triangulares con Rigid List y después va iterando, agregando escalones de carga, convirtiendo la deformación, la energía y cambiando la rigidez de los el nivel de planificación de la curva bilineal de sección de formación. Bueno, acá me dice que no llegó a poder converger. Seguramente sea esta zona de que estoy plastificando el alma o por el vamos a chequear qué es lo que pasa. Me va a mostrar cómo se está deformando ante el 40% de la carga. Acá me muestra el coeficiente de aprovechamiento, donde yo ya veo que hay un montón de cosas con error. Claro, yo le puse 5 toneladas por ahí, acá me está matando. Entonces, vengo acá a acciones de comises y yo puedo ver la zona de que se está doblando toda la chapa. Debería ponerle más bulones y rigidizadores. Este ni se mosquea porque no le puse carga. Y si veo acá desplazamientos, formaciones, ya me doy una idea dónde se está plasticando todo, que es acá arriba. Puedo ver los desplazamientos en una escala más grande, ya veo cómo todo se fue al diablo. Pero bueno, suponiendo que yo hubiese hecho una unión con otro tipo de cargas que esto verifique o que me quede conforme, yo puedo pasar a la parte de láminas y generar automáticamente una serie de vistas. Y sobre estas trabajar etiquetando, generando un rótulo. Puedo importar. Si yo ya tengo un rótulo en la biblioteca, lo traigo. Acá no tengo ninguno. Pero si tuviese armado uno, lo traigo y lo inserto. Si no lo puedo crear, guardo en la biblioteca, después lo inserto para próximas obras o próximas láminas de este mismo proyecto. Bueno, último pregunta que dicen, ¿cómo hago para los esfuerzos
nudo al Internet cuando estoy en un lugar alejado y no puedo conectarme a la red, y mucho menos a un server. ¿Cómo podrías hacerlo? Vos lo que decís es, quiero hacer una unión y no tengo las cargas de la estructura. Y vengo para acá a cálculo. Perdón, cargas. O sea, me genera un caso de carga, pero esto está muy... Me genera un caso de carga que no que me va a aparecer un LC o genero lo que quiero, vengo a cargas, elijo el elemento al cual le voy a poner las cargas y acá se las cargo. Me van a aparecer los casos de carga y se las cargo. ¿Qué cargas son? Bueno, el, le voy a tener acá un corte, un esfuerzo, acción y un momento. Esto se los hago y se los agrego acá. Una función que tiene tecla que realmente ayuda mucho es que cuando se monta un modelo con la rejilla de los ejes en cada dirección a través de esa rejilla se pueden crear los cortes automáticos de todas las vías. Eso, claro, como cuando estás en CIP 3D y lo que haces es la rejilla y haces hacer vistas de la rejilla, ¿no? Cual, sí. Eso está muy bien, la verdad que eso se podría incorporar. Acá, si bien si yo hago una rejilla está, yo puedo hacer rejillas también, pero después de hacer vistas de rejillas, claro, creo que no sé si hay una manera, me parece que no. No, pero esa es una buena petición que se puede hacer, ¿eh? La verdad que está muy buena la idea. No, no se puede trabajar sin pasar por el BIM Server Center. Eh, no, no se puede hacer una exportación directa, como por ejemplo de CP3 así pegado. Puedes hacerlo a estructura integral. Bueno, la verdad que esas consultas por de necesidades, mientras ustedes trabajan, estaría bueno que las envíen por correo y las manden a España. Me encargo de hacer el esfuerzo eh, para que puedan incorporar esos deseos. Bueno, muy bien, esto dejamos ahí y nos vemos en próximas sesiones.